Y en esta mañana seguimos con la enseñanza, con el tema el fruto del Espíritu. En esta séptima semana, ya que rápido, estamos hablando sobre la bondad, ¿cierto? Y vamos a ver los dos versículos que estamos enseñando durante todas estas semanas, alusivo a este tema del fruto del Espíritu. Gálatas 5, versículos 22 y 23 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y el siguiente está en San Juan, el capítulo 15, versículos 4 y 5. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podemos hacer, ¿cierto? Separados del Señor, absolutamente nada podemos hacer. El fruto del Espíritu Santo en la vida no es el fruto de los creyentes, sino es el fruto del Espíritu. ¿Por qué el fruto del Espíritu? Porque el Espíritu Santo lo produce. Tú no lo puedes fabricar, por más que te esfuerces, por más que trates, por más que sigas una fórmula. No, el Espíritu Santo es el que los produce. Por eso dice acá, separados de mí, nada podéis hacer. O sea, si no estamos arraigados al tronco, a la vid, que es Jesucristo, entonces no vamos a poder emanar de nuestra vida el fruto del Espíritu Santo. Y hemos estado hablando durante todas estas semanas, hablamos acerca del amor. ¿Cuántos creen que necesitamos amor? ¿Amén? Hemos estado hablando acerca del gozo. El mundo paga por sentir gozo, por estar alegres. Y hacen lo que sea y pagan cualquier cantidad de dinero por tener algo de felicidad en medio de su tristeza. Hemos estado hablando de paz. En este mundo convulsionado, ¿cuántos creen que necesitamos paz? Pero no solamente una paz como ausencia de la guerra, sino una paz en tu corazón, que es lo más importante. Muchas veces la guerra no está afuera, la guerra está dentro de cada uno. Y la paz de Dios tiene que reinar en la vida de las personas. Hemos estado hablando sobre la paciencia. ¿Amén? La semana pasada necesité paciencia. ¿Cuántos creen de que necesitamos paciencia constantemente? ¿Amén? Paciencia. Y justamente la última enseñanza fue sobre la benignidad. ¿Cuánta falta nos hace ser amables y no ser ásperos, verdad? Pero hoy nos toca hablar sobre la bondad. Y vamos a ver la definición de bondad en el griego. Miren lo que dice, por favor. Del griego, agatosune, que significa útil, rectitud de corazón, virtud, benevolencia, beneficio, bueno, bonito y barato. No, barato no dice. Bueno moralmente hablando, honesto. Es vivir sinceramente con integridad y honestidad y hacer lo bueno aunque cueste. O sea, es una virtud dada por el Señor y la reparte a sus hijos. Vivir una vida sin reproche, andar en luz, tener acciones correctas con motivaciones correctas. Hacer lo correcto por las razones correctas podría ser una breve definición de lo que es la bondad. Ser transparente, vivir en santidad diariamente, ser valiente a pesar de la oposición. Bondad viene de la palabra bueno, ¿ok? De la palabra bueno. Y uno de los problemas que tenemos con esta palabra bondad es el mismo problema que tenemos con la palabra amor, que la usamos de tantas formas que perdemos la esencia de su significado, del verdadero significado, ¿no? Nosotros amamos a nuestros hijos, ¿cierto? ¿Cuántos aman a sus hijos, cierto? Pero también amamos la crema volteada, ¿cierto? Entonces, o sea, ¿cómo es eso? Amo el lomo saltado. Algunos aman el iPhone 8. Y en fin, ¿no? Sergio, no te preocupes, el Galaxy, ¿no? El Samsung Galaxy es el de Sergio, ¿no? Yo amo la puesta de sol, otros aman un día en la playa, y en fin, cada uno ama tantas cosas. Y lo mismo pasa con la palabra bueno. Es una buena película.
es una buena comida. Ese es un buen muchacho. La chica está buena. ¿Cierto? Entonces constantemente nosotros como que degradamos el significado de la palabra amor y en este caso también de la palabra de lo que es bueno. Pero bondad es hacer lo que agrada a Dios y hacer lo que es correcto por las razones correctas. Una persona buena es una persona que debería agradar a Dios. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? ¿Amén? La Biblia nos enseña que Dios es bueno. ¿Qué hace que Dios sea bueno? Un montón de características. Dios es santo. ¿Cuántos están conmigo? ¿Amén? Dios es justo. Dios es misericordioso. Dios es un Dios lleno de gracia. Es benevolente, es generoso, etcétera. Por lo tanto, si nos consideramos buenos o si catalogamos a una persona como buena gente, entonces todas esas características que Dios tiene, si nosotros somos imagen de Dios, deberían también ser parte de nosotros. Hay gente que dice, pastor, pero en mi trabajo no puedo ser buena gente porque si no se me suben a la cabeza. Le das la mano y se te van hasta el codo. Entonces yo puedo ser bueno, pero en mi trabajo tengo que ser implacable y tengo que ser malo. Tengo que ser una persona así muy airada porque tengo que hacerme respetar. ¿Cierto? Ustedes dicen que yo soy buena gente solamente porque soy el pastor de repente. Pero entonces, en este tiempo, la palabra bueno como que se ha degradado o se ha subjetivizado bastante. Y vamos a ver un pasaje de la Biblia que es una historia que Jesús le está hablando a un hombre rico. ¿Ok? Y vamos a ver en Marcos capítulo 10, desde el versículo 17 dice lo siguiente, mira, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y bien interesante, ¿ah? Bien interesante, le dice, maestro bueno. Jesús había recibido ya muchos títulos en el Nuevo Testamento. Hijo del Dios Altísimo, hijo de David, Mesías, Señor, Rabino. Pero en esta oportunidad, este hombre le dice, maestro bueno. Y lo que más llama la atención es la respuesta que Jesús le da a esta declaración de este hombre rico. Mira lo que le dice. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? No hay bueno sino solo uno, coma, Dios. No hay ningún bueno, solo Dios. Ahora, este hombre esperaba una respuesta diferente de parte de Jesús. Esta clase de saludo, maestro bueno, ¿ok? Rabino, etcétera, era bastante común allá en el Medio Oriente en la antigüedad. Y este hombre rico, pues, hubiese esperado una respuesta un poco más cortés de parte de Jesús y no cortarlo tan abruptamente cuando le dice maestro bueno. No hay ningún bueno, solo Dios. O sea, hubiese esperado este hombre rico que Jesús le dijera de pronto, muy bien, hombre noble, sigue la luz dentro de tu interior, que la fuerza te acompañe, etcétera, ¿cierto? O sea, hubiese esperado una respuesta un poco más amable, ¿cierto? Y como que todos buscamos, o sea, respuestas un poco más políticas o diplomáticas, ¿no? Por ejemplo, caballeros, ustedes hombres, ¿no? Imagínate que estás saliendo con una chica. Es la primera cita que estás saliendo con esta chica y tú quieres causarle una buena impresión. Entonces ella te pregunta, pues, este vestido creo que me hace ver muy gorda o me hace muy anchas las caderas. Entonces, ¿tú qué le vas a decir? Para nada. Se te ve regia, se te ve divina. ¿Por qué? Porque es parte de la política que tú tienes que emplear, ¿verdad, caballeros? De repente ya después de 2 años de casado vas a decirle, mi amor, se te ve gorda con ese vestido. Pero no en tu primera cita, porque te va a mandar por un tubo de repente, ¿cierto, caballeros? ¿Ok? Pero muchas veces encontramos esta historia y muchas veces, como les digo, hacemos nosotros esto en la sociedad, actuamos como diplomáticamente o políticamente y en esta historia encontramos a este hombre rico
tratando de ser cortés con el Señor, pero en realidad no le estaba diciendo nada significativo. Las palabras de este hombre no significaban absolutamente nada. O sea, Jesús no le responde con cortesía, pero muchas veces nosotros confundimos la bondad con ser buena gente. Y acá Jesús no fue buena gente con este hombre rico. Al contrario, fue firme, fue desafiante. Por lo tanto, Jesús no le responde a este hombre como él esperaba que le respondiera. Le dice el versículo 18, ¿por qué me llamas bueno? No hay ninguno bueno, sino solo uno, ¿quién? Dios. Y luego le define un poquito los términos de lo que significa la bondad. Versículo 19, mira lo que dice, y 20. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. ¿Ok? Esas son las cosas que tú tienes que hacer. Pero el hombre le dice, él entonces, el rico le dice, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. O sea, he sido un hombre con una moral intachable. Todo el mundo me reconoce. Pregúntale a mi papá, pregúntale a mis amigos, pregúntale al profesor de la escuela, pregúntale en el barrio. Todas las personas, todo esto yo lo he guardado desde mi juventud. Maestro, yo creo que supero largamente el examen de lo que significa la bondad por un amplio margen. Y yo me imagino a este hombre festejando, contento porque va a heredar la vida eterna. Y cuando ya se estaba yendo, dice en el versículo 21, entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. O sea, el ser bueno no es según nuestros estándares. No es lo que yo creo que debo hacer que me cataloga como bueno o no bueno. Porque cuando yo creo que ya cumplí los estándares y yo creo que soy bueno, entonces viene Jesús y te dice una cosa te falta. Y cuando nosotros creemos, yo soy buena gente porque doy de comer todos los fines de mes a un albergue donde hay niños huérfanos. Y el Señor te dice, una cosa te falta. Yo soy buena gente porque ayudo siempre a la ancianita a cruzar la pista y la vereda en esa calle tan transitada. Y cuando nos creemos buena gente, el Señor nos dice, una cosa te falta. Yo soy buena gente porque todas las navidades yo doy juguetes a los niños y mi ropa yo la regalo. Y cuando pensamos que somos buena gente, el Señor nos dice, una cosa te falta. ¿Por qué el Señor dice una cosa te falta? Porque no son tus estándares. Él pone los estándares. Amén. Y el error en nuestra sociedad es que nosotros nos llamamos mutuamente buena gente, pero según los estándares humanos, y eso no tiene nada que ver con la bondad, eso no tiene nada que ver con lo que el Señor le está diciendo acá a este hombre. Dice, una cosa te falta. Y el mismo Señor, o sea, imagínense, no porque no era bueno, sino para darle una enseñanza a este hombre rico, nuevamente el versículo 18 le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno. ¿Quién? Dios. Hermanos, en este tiempo vivimos en una sociedad que tiene la tendencia a hablar sobre bueno o malo, o sobre el bien y el mal, como si se tratase de un gusto personal. Y relativizamos totalmente estos conceptos. Tan relativo lo hacemos que lo que se puede comparar como bueno o malo, o el bien o el mal, como si te agradara la vainilla o el chocolate, por ejemplo. O Coca-Cola o Sprite. O té o café. A ese punto, nosotros relativizamos estos principios y conceptos de qué es ser bueno, o qué es ser malo, o acerca del bien o acerca del mal. Pero en realidad, hermanos, no se trata de preferencias. Yo puedo tener una preferencia acerca de muchas cosas, pero eso no define lo que Dios define en lo que respecta, por ejemplo, a la bondad. No tiene nada que ver. Justamente preparando esto leí un artículo de un profesor de una universidad en los Estados Unidos de ciencias políticas, la Universidad de Chicago, y él estaba dando a sus estudiantes al inicio del año académico una ponencia acerca de los objetivos de la educación. El profesor le dijo lo siguiente
a los alumnos. Les digo, hay dos objetivos que la universidad no busca. O sea, no esperes encontrarlos aquí. Lo primero que no te vamos a dar acá en la universidad es proveerte la verdad. Esperamos que tú la busques, si es que existe, por un lado. Ahora, bien raro, ¿no? Que una universidad, un gran profesor de esta prestigiosa universidad le diga a sus alumnos, pagando tanto dinero, no te vamos a dar verdad. Yo creo que aunque sea porque pagan el dinero, deberían darle, aunque sea algo de verdad, pero les digo claramente. Y lo segundo que este distinguido profesor le dijo fue, no esperes que te proveamos de guía moral. ¿No verdad? Tampoco guía moral. Otro profesor, que era el decano de esta misma universidad, que le hablaba a un grupo de profesores acerca de la importancia que tiene una buena educación en los estudiantes en nuestros días, este decano, al hacer su ponencia a este grupo de profesores de la universidad, les dijo lo siguiente: podemos lograr que los estudiantes sean buenos investigadores, pero no puedes lograr que sean buenas personas. Y tampoco deberías intentarlo. Deberías aspirar a que sean inteligentes. Quizá logres que tengan dinero, pero no trates de lograr que sean moralmente buenos. O sea, no verdad, no moral y no buenos. No moral, no verdad y no buenos. O sea, muchas veces esta es la cosmovisión que se imparte en el mundo, en todos los estratos sociales, en todas las culturas, en todas las regiones de los países. Esta es la cosmovisión actual, hermano. Al mundo no le interesa la verdad. No sabe distinguir la verdad. Están cegados a la verdad. Cada uno cree tener su propia verdad y tú escuchas por todos lados. Ahora vas a escuchar mi verdad. ¿Cómo es posible que una persona diga una cosa y la otra persona diga totalmente otra cosa diferente? ¿Cuántos saben de que uno de los dos está mintiendo? No puede haber dos verdades. ¿Amén? Porque si una es verdad, automáticamente la otra es mentira. Porque las verdades son absolutas, hermano. No son relativas como en este tiempo la gente nos quiere hacer creer. En este tiempo tampoco, pues al mundo no le interesa la moral. Es más, se aplaude la inmoralidad. Se festejan cuando un hombre está con sus amigos, hoy estuve con la otra y esto que la otra, muy bien, ese es un hombre. Y lo festeja y saluda, hermano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tampoco existe y no le interesa a este mundo la moral. Tratarán de hacerte pensar que son morales hasta que salga un video, como los políticos, ¿cierto? Y te juran y te rejuran que no son corruptos y te juran y te rejuran que son morales, pero de pronto sale por ahí un video que sale en la televisión y recién ahí tú te das cuenta de que esa persona no decía lo que era. Ahora yo pregunto, ¿qué pasaría si todos nosotros los habitantes del mundo tuviéramos un video que esté en nosotros las 24 horas del día y cualquier persona en internet pudiera vernos qué cosas hacemos en lo privado? ¿Cuántas cosas ocurrirían? ¿Cuánta gente que se dice moral, en realidad tú te das cuenta que no lo sería? ¿Cuánta gente que te dice que es intachable, incorruptible, tú te darías cuenta que es todo lo contrario, que es totalmente corrupta? ¿Por qué, hermanos? Porque la maldad, amén, y la inmoralidad está en el corazón de la persona. Y las personas se creen también buenos, buena gente por las cosas que hacen. Hay un antiguo filósofo, escritor y músico, entre otras cosas, llamado Rousseau. Y él tenía un postulado que en ese tiempo y aún hasta el día de hoy muchas personas los tienen, se enseña en la universidad, en los cursos de filosofía, etc. Y él decía, él pensaba que el hombre es bueno por naturaleza, pero la sociedad lo corrompe. O sea, ese hombre en su interior es bueno, es buena gente, pero estando alrededor de gente, conforme va creciendo, ese hombre se va inclinando de acuerdo a la gente con la que le rodea. Hermano, amigo, en esta mañana yo te aseguro, si tú a un grupo de niños, que sean 50 hombres y mujeres, tú los llevas a una isla,
Los aíslas de todo contacto de la sociedad, todo. ¿Sabes qué? Cuando ese niño empieza a crecer, su corazón se va a inclinar al mal. ¿Por qué? Porque el mal lo tenemos todo dentro de nosotros. La sociedad no tiene absolutamente nada que ver. Y eso es lo que la Biblia nos enseña y tenemos que tener claro, hermanos. Eso no existe. O sea, el postulado de Rousseau está totalmente alejado de lo que la Biblia dice. ¿Qué dice la Biblia? Romanos 3, versículos 10 y 12 dice lo siguiente. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Absolutamente. O sea, si la Biblia dice que no hay quien haga lo bueno, ¿qué significa entonces para Dios cuando alguien dice que soy buena gente? ¿Sabes qué significa? Nada. Para Dios no significa nada. O sea, lo que yo digo ser bueno, para Dios no significa que es bueno. Para Dios no significa nada. O sea, en otras palabras, la evaluación humana sobre otro ser humano dista tanto de la evaluación de Dios sobre ese ser humano. O sea, mi concepto de ti dista mucho del concepto de Dios sobre ti. Tu concepto de mí dista mucho del concepto de Dios sobre mí. ¿Por qué, hermanos? Porque la misma Biblia lo dice. No hay bueno, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Ay, don Enrique fue un hombre buenísimo. Señor, acójalo en tu seno. ¿Quién dice eso? Mi abuela fue una santa y estará en la presencia de Dios. ¿Quién dice eso? ¿Por qué? Porque los estándares de Dios no tienen nada que ver con nuestros estándares y eso es lo que no entiende la gente, hermano. Nuestros estándares distan mucho de los estándares de Dios. Ahora, ¿hay alguna esperanza para que seamos buenos? Sí, pero hay una sola forma, a través de Jesucristo. Amén. Hay una sola forma. Recuerden que la bondad se trata de las cosas externas que hacemos. Mejor dicho, no de las cosas externas que hacemos, sino de la actitud interna de nuestro corazón, de nuestras motivaciones y de quiénes somos en Cristo Jesús. Voy a darles unos puntos para que ustedes los anoten y puedan llevarse a casa. ¿Cómo es que el Espíritu produce bondad en nuestras vidas? Número 1, al hacernos hijos de Dios. ¿Ok? Y vamos al versículo, por favor, en 2 de Tesalonicenses 2:13 dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. O sea, en otras palabras, nunca vamos a poder hacer suficientes cosas buenas para ganarnos el favor de Dios. O sea, no es por obras, dice Efesios 2, para que nadie se gloríe. ¿Estamos de acuerdo? No es por obras. Tus buenas obras no le impresionan a Dios. No es que Dios está haciendo un ranking, ok, va 5, excelente, Antoinette. Jimena, tú tienes 3, esfuérzate más, púlete más porque te va a ganar. O sea, no tiene nada que ver eso. Nuestras buenas acciones no lo impresionan a Dios. ¿Cómo es que produce el Espíritu bondad en nuestras vidas al hacernos hijos de Dios? Y esto es una obra natural, es un regalo del Señor. Colosenses 3, 9 y 10 dice lo siguiente: dejen de mentirse unos a otros. Ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. Y esa parte que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. Se va renovando, hermano, es un proceso continuo. Continuo. Empezó un día y Filipenses 1:6 dice, aquel que en vosotros la buena obra comenzó, la perfeccionará hasta que Jesucristo vuelva. Él comenzó una obra y Él va renovándonos día a día, día a día. Acá no hay cristiano microondas, amén. Acá no hay qué lindo, ¿verdad? El microondas ya no es como antes, que ponías ahí la olla, que calentara la olla, que calentara el agua, que las papas las pones ahí adentro y esperas 5, 10, 15, 20 minutos, ¿verdad? Y un montón de cosas que estás haciendo, todo el proceso, ahora lo metes en microondas. Mi hija Verónica me enseñó, ¿ok?
solamente mojas la papa, le haces un par de huequitos con el cuchillo, la metes ahí, pasan 3, 4 minutos y tienes tu papa lista, riquísima, la pelas y te la comes calientita con la comida, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ahora existe este sistema, esta tecnología llamado el microondas, ¿cierto? Pero ¿cuántos saben que los cristianos microondas no existen? ¿Cierto? El cristiano microondas, acá no hay 5 minutos nada más a la semana que leo mi Biblia, acá no hay 5 minutos nada más que vengo a la iglesia y solamente vengo al mensaje, pero de vez en cuando, no todos los domingos porque tengo muchas ocupaciones, acá no hay esas cosas. Se va renovando, o sea, significa, hermanos, que tenemos que desarrollar la naturaleza de Cristo en nosotros. Su bondad es un proceso. Quiero hacerles una pregunta. ¿Hay alguien aquí que conoce todo lo que debe saber sobre la vida cristiana? ¿Quién conoce todo sobre la vida cristiana? Levanten su mano. ¿A cuántos creen que les falta bastante conocer? Levanten su mano. Todos, ¿verdad? A todos nos falta conocer, ¿cierto? Por eso todos nos necesitamos el uno al otro. Por eso que nos juntamos el uno al otro. Por eso es que tenemos que participar en los grupos de hogar. Hola, mira a la persona a tu lado y dile, yo sé de quién están hablando. Dile eso, yo sé de quién están hablando. Hermanos, el discipulado es algo vital, es algo crucial para tu crecimiento cristiano. O sea, si no participas, ¿sabes qué significa? Que no lo necesitas. Hola. Y si no lo necesitas, ¿sabes qué significa? Que sabes mucho. Y si sabes mucho, entonces ¿qué haces acá? Hola. ¿Por qué, hermanos? Porque el hecho de estar acá no es una religión. El hecho de estar acá es porque yo sé que al ser hijo de Dios, mi vida dista mucho de lo que Dios requiere de mí, pero el domingo es insuficiente, como estaba mencionando Cristian. Por lo tanto, yo tengo que disciplinarme, renovar mi vida, renovar mi mente, renovar mis tendencias, renovar en general mi ser, como con el estudio de la palabra, metódico. Y eso lo damos en el discipulado. Como decía Cristian, hemos desarrollado, estamos juntando un material que es buenísimo, de la mejor calidad para sus vidas. Y ustedes no saben, si no vas al grupo de discipulado, te lo estás perdiendo, hermano. Te estás perdiendo la gran bendición de madurar en Cristo Jesús. Te estás perdiendo la gran bendición de lo que Dios puede hacer en tu vida, en que eches raíces, en que puedas vencer con mayor fuerza la tentación, en que puedas tener más clara la voluntad de Dios para tu vida, en que sepas quién es Dios para ti, en que sepas relacionarte con tu Creador. Y todas esas cosas las hacemos en el curso de discipulado. Por lo tanto, hermanos, puede haber una lectura errada. Y de repente, yo sé que de repente ustedes no tienen esa manera de pensar con respecto a que si no estás estudiando significa que sabes mucho. De repente no tienen esa forma de pensar, pero podría entenderse, ¿sabes qué? En el fondo, con un orgullo en el corazón. Que no necesito o no me hace falta, o que está bien así nomás, no importa. Ni muy cerca que te quemes, ni muy lejos que te enfríes. Y el Señor que dice, o eres frío o eres caliente, porque si eres tibio, te vomitaré de mi boca. O sea, hermanos, la vida cristiana es una vida de definiciones. Dios no pide mucho, Dios pide todo. Y si vas a empezar, zambúllete a la piscina con zapatos y todo. No, solamente hasta los tobillos, no. Porque la gloria de la casa de Dios, está hablando el profeta Ezequiel, dice que primeramente le llegó a los tobillos, después le llegó a la rodilla, después al muslo, y después empezó a crecer la presencia de la gloria de Dios y empezó a nadar y se zambulló en la presencia de la gloria de Dios. Y la presencia de la gloria de Dios es esa, hermano, tienes que zambullirte en él. Acá no hay un sorbito, acá es todo, la abundancia de lo que Dios tiene, la inconmensurable presencia de Dios y la profundidad de su palabra, hermanos. Y cuando tú empiezas a conocer alguito de la palabra, te das cuenta que conoces menos. Y cada vez que estudias más, te das cuenta que menos sabes. Y eso necesitamos. Por eso necesitamos aplicarnos en el estudio de la palabra como hijos de Dios. Entonces, la bondad se hace posible en nuestras vidas cuando nos hacemos hijos de Dios. Número 2, al desarrollar en nosotros un corazón de siervo. Hechos 10:38 dice lo siguiente. Me refiero a Jesús de Nazaret,
cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Cuando tú ves la vida de Jesús, ves una vida de siervo en él, hermanos. ¿Y cómo desarrollamos el fruto de bondad en nuestra vida? Al desarrollar también un corazón de siervo. Jesús se hizo siervo con nosotros, dejó su gloria, ¿sabes qué? Para servirnos. Y nos dio luego el ejemplo a nosotros. Mira lo que dice Hechos 11:24. Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y firme en la fe, y mucha gente llegó al Señor. Hermanos, los siervos de Dios hacen el bien, predican la palabra y no andan ahí pensando en agradarse a sí mismos. Ellos están buscando servir a las personas, servirlo en lo espiritual primeramente. Y como pastor y líderes en iglesia, nosotros los servimos a ustedes en lo espiritual primariamente. Nuestro objetivo es lo espiritual en tu vida. Porque creemos y sabemos que lo espiritual sostiene las demás áreas de la vida. Amén. Lo espiritual es lo más importante. Lo más importante no es tu economía. Tu economía es un resultado de tu vida espiritual. Lo más importante no es tu matrimonio. Tu matrimonio es el resultado también de tu vida espiritual. O sea, lo espiritual es el fundamento de la vida de un hombre, de una mujer, de un hijo, de una hija de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que desarrollar. Pero para lograrlo, la bondad de nosotros tenemos que tener un corazón de siervo, hermanos. Amén. Recuerden que bondad es hacer lo correcto por la razón correcta. Entonces, ¿cómo es que el Espíritu Santo produce bondad en nuestras vidas? Número 1, al ser hijos de Dios. Número 2, al desarrollar en nosotros un corazón de siervo. Número 3, al ser puros. Como dije hace un momento, vivimos una sociedad que alienta la inmoralidad. Por todos lados, los políticos, el mundo empresarial, el mundo de las comunicaciones. Mucha gente lleva vida inmoral, hermanos. Y cuando tú ves en la Biblia, tú ves a un hombre llamado José, eso está en Génesis 37, en su casa pueden verlo. Y la Biblia ocupa desde el capítulo 37 del Génesis hasta el capítulo 50, y todos esos capítulos hablan sobre José. ¿Sabías eso? Todos esos capítulos él habla, la palabra habla sobre José, desde que estaba con sus hermanos, cómo sus hermanos lo vendieron como esclavo en Egipto, cómo Potifar lo tomó como su esclavo. Habla de cómo fue acosado por la esposa de Potifar. Y así, una serie de cosas que empezó a pasar este hombre, y cuando ya se creía derrotado, cuando estaba en la cárcel, luego de ser difamado lo metieron en la cárcel, cuando ya el copero lo olvidó, y cuando ya estaba él ahí de repente sin esperanza, su fe nunca decayó en el Señor, y el rey, el faraón de Egipto, lo sacó de la cárcel para convertirse en el hombre más poderoso después de Faraón. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué ocurre esto? Ocurre esto porque José estaba haciendo lo correcto por las razones correctas, por las motivaciones correctas. Un hombre lleno de bondad, y Dios lo promovió. Entonces, ¿cómo es que el Espíritu produce bondad en nuestras vidas? Número 1, al ser hijos de Dios. Número 2, al desarrollar en nosotros un corazón de siervo. Número 3, al ser puros. Número 4, al ser compasivos. Mateo 9:36 dice lo siguiente: y al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Debemos tener corazones compasivos. Cuando gente está necesitada, acudir a esas personas. Orar por esas personas. ¿Cuántas personas, hermanos, tú le das una palabra de oración y esa persona se conmueve? ¿Por qué? Porque necesita fervientemente una palabra que tú le des a ellos. No que le digas cuál es tu signo zodiacal para leerle lo que pasó en Piscis o Cáncer, nada que ver. No lo que dice Agatha Liz, absolutamente, no tiene nada que ver eso. Justamente hace unos días estaba viendo las noticias y le preguntaba a este periodista, a esta Agatha Liz, creo, le decía: ¿y tú qué piensas? ¿Que Martín Vizcarra va a llegar al 2021? ¿Y tú qué piensas de que Perú va a pasar va a clasificar en la primera ronda de las eliminatorias? O sea, y es decir, una serie de cosas pero totalmente zafadas, ¿verdad? Que las personas que no tienen a Dios están buscando, hermanos. Nosotros como creyentes no buscamos nada de esas cosas. Nosotros como creyentes buscamos el fruto del Espíritu, buscamos la bondad.
la bondad, ser compasivos, ayudamos a las personas, ayudas a la gente, número uno, dándole lo espiritual, pero también adicionalmente a eso, hermanos, suplimos, los animamos a la gente. Jesús vio a la gente y se conmovió por ellos. ¿Te conmueves por las personas? ¿Te conmueve la necesidad que están pasando? Entonces, ¿cómo podemos evidenciar el fruto del Espíritu Santo, la bondad en nuestras vidas? Número uno, al ser hijos de Dios. Número dos, al desarrollar en nosotros un corazón de siervo. Número tres, a ser puros. Número cuatro, al ser compasivos. Y número cinco, al ser generosos. Juan 3:16, el versículo más famoso en toda la Biblia. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios es generoso. ¿Por qué Dios es generoso? Porque Él dio. Él no dio $1.000.000 para rescatarnos. Él no dio $100 millones. Eres el dueño del oro y de la plata. Él hubiese podido dar un montón de oro y de plata, pero eso no era lo que valía más, era dar a su propio Hijo. O sea, la evidencia del amor es el dar. La evidencia de la generosidad es el dar. Dar con generosidad, no con mezquindad. Mira lo que dicen en Deuteronomio 15:10. No seas mezquino, sino generoso. Y así el Señor tu Dios bendecirá todos tus trabajos y todo lo que emprendas. O sea, nos parecemos más al carácter de Dios en la medida y en la forma como damos. En la proporción de lo que damos. No es tanto la cantidad, sino la proporción en lo que estás dando. Porque tú puedes ganar 1,000 soles y tú puedes dar 10 soles, por ejemplo. Entonces, la proporción de lo que estás dando identifica de que si la bondad está en tu vida, la generosidad. Pero tú puedes ganar 200 soles y dar 50 soles. ¿Me dejo entender? Entonces ahí tú ves también la proporcionalidad de lo que estás dando y tu generosidad también al dar. Lucas 6:38 dice, dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Mira, dice, dad y se os dará. Medida buena, ¿qué más dice? Apretada, ¿qué más? Remecida y rebosante. Darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, o sea, en la misma proporción que tú das, vas a recibir. ¿Cuántos quieren recibir? Es proporcional. Y eso es lo que muchos cristianos hasta ahora no entienden. Es proporcional. Por eso en la Biblia Dios habla de porcentajes. Dice, ¿no? De todos tus animales, ¿no? Tráeme el mejor animal. Tráeme el más bonito. Tráeme el más gordo. Tráeme el más robusto. Pero en ese tiempo algunos, ¿sabes qué daban? Daban al animal enfermo, al cojo, al que tenía alguna enfermedad, al que estaba por morirse. Eso daban al Señor ya como parte de su diezmo, su ofrenda. Y el Señor lo rechazaba de plano. Hermanos, tenemos que aprender a desarrollar la generosidad en nuestras vidas. Proverbios 11:25 dice, el que es generoso prospera. El que da también recibe. Y no por obligación, no porque te sientes presionado, sino porque tenemos corazones bondadosos. Amén, hermanos. Entonces, para terminar solamente, les invito a que se pongan de pie, por favor, en esta mañana. Que hay veces, es bien curioso porque muchas veces las palabras pueden ser superficiales, ¿cierto? Eres buena gente, qué bien se te ve. Pero muchas veces lo hacemos diplomáticamente, políticamente, como Jesús, como el hombre rico le decía a Jesús, maestro bueno. Y Jesús lo paró en plano, ¿verdad? No hay ningún bueno. No sabes lo que estás diciendo. No tienes idea de lo que significa ser bueno. Bueno solamente hay uno.
Pero yo soy bueno porque no he adulterado, no he fornicado, he dado un buen testimonio, no he robado. Y el Señor le dice, una cosa te falta. Y Dios también te dice en esta mañana, una cosa te falta. ¿Por qué Dios nos dice una cosa te falta? ¿Sabes por qué? Porque nuestros estándares son diferentes a los estándares de Dios. Y cuando nosotros creemos que hemos suplido, que hemos cumplido, que hemos llegado al estándar, que hemos llegado a la valla y lo hemos superado, todavía Dios nos ubica un poquito. Y creo que necesitamos un poquito de ubicaína en este tiempo, ¿verdad? Que el Señor te dice, un momentito. Aguántate, chiquito, chiquita, jovencito, jovencita, hermano, hermana, aguántate un poquito, una cosa te falta. Y cuando Dios nos dice una cosa te falta, ¿sabes por qué lo dice? Porque en realidad no es una cosa, o de repente es una cosa, pero es la cosa más importante que te falta entregarle a Dios, que no la has entregado aún. Y en el caso del hombre rico, lo más importante que él tenía era su dinero, él creía que era su dinero. Y cuando el Señor le dijo una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven, sígueme cargando tu cruz. Entonces el hombre rico lo meditó y se fue triste, dice la palabra, porque tenía muchas posesiones. Porque no calificaba en lo que estamos viendo dentro de la bondad con la generosidad. Él estaba pensando en todo lo que iba a perder si seguía a Jesús. Y Jesús le estaba reclamando lo más importante, a lo cual le estaba aferrado. Y yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿cuál es lo más importante a que estás aferrado en esta hora? ¿Qué es eso? Y creo que tú lo sabes, más que nadie. ¿Qué es aquello a lo que te tienes aferrado? ¿Qué es aquello? Precisamente eso que tú mantienes aferrado es aquello que te está impidiendo llegar al plan de Dios para tu vida. Eso que a lo cual te mantienes aferrado, eso es lo que te está impidiendo que la bondad pueda florecer en ti, por ejemplo. Yo no lo sé, pero tú lo sabes. Y como les decía, a veces las palabras, somos políticos para hablar, son superficiales en un contexto, pero también hay algunas palabras que pueden cambiarle la vida a una persona. Por ejemplo, una madre le dice a su hijo que le gusta correr olas, le dice, hijo, ten cuidado. Imagínate un muchacho de 15 años. Ahora, yo no creo que ese muchacho de 15 años, al ver la ola, yo no creo, no, una ola muy grande, voy a agarrar la ola más chiquita, porque mi mamá me dijo, voy a tener cuidado. ¿Cuántos creen que el niño no va a hacer eso? Va a buscar la ola más grande, ¿cierto? ¿Por qué? Porque quiere aventurar, quiere aventura, quiere arriesgarse. Cuando un niño de 6 y 8 años lo llevan a la casa de la abuela para que los cuide, o la casa, ¿verdad? O la niñera viene a la casa para cuidar a los niños. Entonces tú como padre le dices a tus hijos, hijo, pórtate bien. Ahora, yo no creo que el niño de 8 años o de 9 años, con su hermanito de 7 años, los dos hombrecitos, que son pues como mi esposa dice, ¿cómo dices? Galifardos. Que hizo un par de galifardos, ¿no? O sea, recontra inquietos. Yo no pienso que el niño de 9 años va a decir, pues bueno, mi mamá me dijo que me porte bien, ya no voy a tirarle los tallarines en la cabeza como pensaba hacerlo. Lo va a hacer de verdad, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces, de acuerdo al contexto, las palabras son superficiales o son importantes. Excepto una vez, años atrás, ustedes de repente también lo han visto en la televisión o han oído, pasaron un documental sobre, entrevistaban a una anciana, muy anciana. Ella tenía el cabello blanco y llena de arrugas esta mujer. Ella estaba siendo entrevistada porque cuando era joven y bella muchacha, ella estaba en el Titanic. Ella y su madre subieron al bote salvavidas. Y su padre, conjuntamente con todos los hombres, se quedaron dentro del gran barco. El papá sabía que era la última oportunidad que estaba viendo a su esposa y a su hija. El hombre sabía que iba a morir. Sabía que su hija iba a crecer sin la presencia de él como papá. Entonces él se paró en la cubierta de este gran barco, miró a su hermosa hija y le dijo sus últimas palabras: hija, te amo. Sé una buena chica. Sé una buena chica. Ahora, ella en la entrevista dijo lo siguiente:
Han pasado 80 años desde que mi padre me dijo esas palabras y nunca ha pasado un solo día sin que haya dejado de pensar en las palabras que mi padre me dijo, sabiendo que era la última vez que yo lo estaba viendo. Es que hay palabras y palabras, ¿cierto? Y según el contexto donde se dan, hay veces esas palabras pueden marcar tu vida. Y cuando el Señor estiró sus brazos y dijo, consumado es, esas palabras, en el contexto en que se dijeron, dada la relevancia de lo que se estaba viviendo en el mundo espiritual en ese momento, todos expectantes, todos mirando, en el mundo natural los fariseos burlándose de él, la gente que lo amaba llorando con él, los discípulos escondidos por temor a que les pase lo mismo. Pero en el mundo espiritual también expectantes, los ángeles mirando, observando todo lo que estaba pasando. Los ángeles caídos, el mismo Satanás, Lucifer también mirando la escena. Y Jesús estira sus brazos y dice, consumado es. Palabras que hasta el día de hoy tienen relevancia e importancia. ¿Sabes por qué? Porque cuando Él dijo consumado es, significa todo lo que tenía que haber sido hecho ha sido hecho. No falta una jota, no falta una tilde, no tienes que añadirle absolutamente nada. Consumado, consumado es. Y si tienes alguna dificultad, el Señor te dice en esta mañana, consumado es. O sea, está resuelto, está acabado tu dificultad. Porque cuando Cristo vino a morir, vino para darte lo más importante que es la salvación y la vida eterna. Y si tienes la salvación, la palabra dice, si el Señor te ha salvado, ¿cómo no nos dará también con Él juntamente todas las demás cosas? ¿Cuántos creen que el Señor nos ha dado todas las demás cosas juntamente? Entonces, ¿por qué sufres? ¿Por qué sufres? Hermanos, que nuestro corazón en esta mañana quede lleno de su palabra y que la bondad pueda manifestarse cada día en nuestras vidas.